Bienvenidos a la Iglesia Victory de Venezuela. Los invitamos a escuchar un mensaje más con el pastor Julio Cáceres. Para adorarte, para adorarte, para adorarte. Pero ¿qué cosa es adoración? Si no es quebrantamiento, si no es servicio, si no es entrega. Sin servicio, sin entrega, no hay quebrantamiento, y sin quebrantamiento no hay una adoración verdadera. La adoración, como sabemos, viene del corazón quebrantado, que le da gracias a Dios por alguna razón. Damos gracias en esta noche al Señor, porque Él ha sido bueno y fiel hasta estas horas del día. Y yo no sé qué estás viviendo tú, no sé qué está pasando con tu familia, pero si tienes alguna necesidad, vamos a orar al final, pero créele a Dios cuando Él te ha dicho que jamás te dejará ni te desamparará. Y eso quiere decir que no te va a dejar sin amparo, sin protección, sin sanidad, sin fuerza, sin fortaleza, sin nada. Pues Dios es el proveedor de la vida de cada uno de nosotros y por eso le damos gracias a Dios. Si tienes una Biblia, vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Vamos a estar viendo en esta noche algunos versículos, quizás más de lo que tú esperas, pero estaba compartiendo la otra noche sobre el espíritu y el discipulado, pero antes del discipulado quería hablarte sobre el llamado. Así que 1 Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado, como dice Pablo, llamado a ser ¿qué? Apóstol, ¿no? Pablo llamado a ser apóstol de Cristo Jesús, porque Dios así lo quiso. Y dice, y nuestros hermanos Sóstenes, porque están saludando al principio de esta carta a la iglesia de los Corintios. Y Pablo se presenta. Dice, yo Pablo, llamado, o sea, tiene un llamado para ser ¿qué? No hice cocinero, no hice encargado del almacén de los víveres, no dice director de la alabanza, dice para ser ¿qué? Apóstol de Cristo Jesús, porque Dios así lo quiso. Mejor dicho, lo que a mí me hace entender es que fue la soberana voluntad de Dios que agarró a Saulo, que andaba persiguiendo a los creyentes, y lo puso en un lugar, lo mandó ciego, lo dejó ciego y lo mandó al líder Ananías para que orara por él, le volviera la vista. Y aunque este líder no quería, porque no creía de que Saulo hubiera sido tocado por Dios, tuvo que orar por Saulo, y a partir de ese momento Saulo se convirtió en Pablo. Entonces Pablo dice que fue escogido por Dios. Él dice que él no conoció a Jesús en la carne, pero dice que lo conoce muy bien en el espíritu. Y eso me gusta, porque cuando Dios te habla, ¿no? En el espíritu, no hay cómo refutarle. Si te habla el pastor está en la carne, está equivocado. Pero el pastor no está en la carne, ¿no? Dice, ¿qué cosa es el llamado? Eso es muy importante, ¿no? Porque algunos dicen, no, yo no tengo llamado. Pues hoy día vamos a hablar sobre este aspecto. Llamado o llamamiento de Dios es la elección soberana y universal de Dios para cada uno de nosotros. Es una orden que va directa al corazón o al espíritu de cada persona con una sola orden: te he escogido para que me sirvas.
¿Para qué? Para que me sirvas, ¿no? Entonces algunos dicen, sí, pero yo no sirvo al hombre, yo sirvo a Dios. Entonces, hermanito, ¿cómo piensas llevarle un cafecito a Jesucristo? A ver, explícame. A él le gusta con 2 cucharitas de azúcar, por si acaso. Te lo digo porque toda la mañana tomo café con él. ¿Cómo se lo piensas llevar? ¿O cómo harías tú para plancharle la túnica a Jesús? La única manera es a la manera como la Biblia nos enseña. Y ya lo vamos a ver, aunque si te acuerdas de la clase pasada de los discípulos, hablé sobre Caleb y Josué cuando se encargaban de la limpieza y del orden de la carpa de Moisés, ¿no? Y Pablo tenía a Timoteo, tenía a Silas, a Tito, a Epafrodito y muchos otros discípulos, hombres y mujeres que le seguían y le servían. A Jesús le seguían y le servían. Y entonces cuando hablamos de que le seguían y le servían, es porque le servían. Amén. Me está agarrando en este momento una media gripe, no sé qué está pasando. Entonces te decía que es una orden directa que viene de Dios, del Espíritu de Dios a tu espíritu, del corazón de Dios a tu corazón. Entonces, ¿cómo puedes refutar eso? ¿Cómo lo puedes negar? ¿Cómo lo puedes pelear? Te cuento que cuando Dios me llamó a mí, Él me habló claramente que quería que yo le sirviera. Yo estaba solo en una casa, en la playa, y me había encargado de limpiar cierta área, y limpiándola vino la voz del Espíritu Santo y me habló. Y entonces, claro, lo primero que ocurrió es que me llamó la atención que Dios me hablaba. Siempre me había hablado, ¿no? Pero cosas que, a ver, te voy a dar un ejemplo. Yo le pedí a Dios, Señor, que esto, que mira, que fulano que me ha hecho esto, Padre mío, hazme justicia. ¿Y sabes lo que me decía el Espíritu Santo? Arrepiéntete, ámalo tal como es. No era la respuesta que yo quería que me diera Dios, pero eso es lo que me decía Dios. Dios estaba trabajando con mi carácter, me estaba formando, pero ese día Dios me habló que me había escogido, que me había llamado, y la cosa cambió. Cambió porque mis planes eran, una vez que yo terminara el internado, que nunca se terminaba, ¿no? Nunca se terminaba. Yo pensé que iba a estar por un mes, luego dije por 3 meses, lo subí a 6 meses, pero antes de los 6 meses o a los 6 meses Dios me habló que me quería para siempre. Ahí se me complicó la cosa, ¿no? ¿Cómo le digo a Dios, sabes qué? Renuncio, cuando la Biblia nos enseña que los dones y el llamado son, me gusta. Eso quiere decir que no estoy solo. Hay un poco de gente que sabe que tu llamado es irrevocable y que la única manera de que te escapes es que te vayas al mundo, pues. Pero no te preocupes, te vas a ir al mundo, pero como somos propiedad de Dios, Dios va a mandar su espíritu para perseguirte, para asfixiarte, para quitarte la paz, para arrinconarte. Eso se llama cuando Dios te redarguye, Dios te arrincona en una esquina y te dice, vuelve a la casa de tu padre. Y vas a tener que volver. Ya de repente sin dientes, con reuma, qué sé yo. Pero de que Dios te quiere, Dios te quiere. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por eso? Entonces, Dios nos ha escogido, pero no nos ha escogido para ponernos una camisa que ya soy de Cristo, como algunos tenemos. No, nos ha escogido para servirle y para darle fruto, y que nuestro fruto permanezca para siempre. Y entonces, eso significa que lo que yo hago tiene que durar para siempre. Te doy un ejemplo. En Adán, Dios lo puso de jardinero y Adán tuvo que hacer las cosas de primera, excelente, porque Adán era un hombre que estaba revestido del Espíritu Santo, era un hombre perfecto, era un hombre que hacía las cosas exactamente, seguía las órdenes que Dios le daba. Pero luego Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y lo llamó a Adán y le dijo, quiero que le pongas nombre a todos los animales. Y entonces dice que el nombre que le puso a Adán es el nombre que tienen los animales hasta hoy.
Eso quiere decir que Dios le dio un ministerio espiritual, tuvo un llamado para hacer una obra a Adán, y su obra permanece hasta el día de hoy, porque cuando Adán le dijo al elefante, no sé qué tiene que ver el elefante con la trompa, será el elefante, pero como sea lo llamó, ¿no? Y ese es el nombre por el cual nosotros lo conocemos. Eso es una obra o un fruto que permanece para siempre. Cuando hablamos de en nuestros tiempos, una obra que permanece para siempre es cuando tú le hablas a alguien de Dios y esa persona te oye y se entrega a Cristo, ¿no? Pero esa persona se queda en Cristo, permanece en la iglesia y también quiere servir a Dios. Eso es que tú estás dando fruto de tu especie. Y en tu discípulo o discípula vamos a saber verdaderamente quién eres tú. Porque los discípulos siempre copiamos a nuestro líder en la influencia espiritual que tiene cada líder. ¿Aló? Entonces, pero para prepararnos, Dios siempre usa pastores o líderes a quienes ya ha preparado de antemano, está preparando y seguirá preparando, pero como nos llevan una delantera, Dios los usa para formar a los nuevos, y así esta es una escalera que nunca va a terminar. La Biblia dice en Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí. No es como un hombre que persigue a una mujer y le dice, oye, quisiera salir conmigo, no sé cómo dirán, pues, ¿no? Yo no vengo de ese tiempo, yo vengo del tiempo cuando tú agarrabas a una chica y la besabas, ¿no? Entonces, no sé cómo será ahorita, pues, ¿no? Tampoco quiero saberlo. Dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo, ¿quién es yo? Dios, los escogí a ustedes y los he mandado, les da una orden, un propósito, para que vayan y den fruto, un fruto que dure para siempre. Así el Padre les dará todo lo que ustedes le pidan en mi nombre, dice Cristo en Juan 15, ¿no? Entonces, ahora viene la pregunta, pero pastor, ¿cómo sé yo que soy llamado? La Biblia habla en Mateo, me parece, Mateo 22, sí, Mateo 22:14 dice, muchos son los llamados, pero pocos son. Aquí tengo un teléfono, suena, y yo miro el nombre y yo no le voy a contestar. ¿Vamos a hablar? No, porque escogí no contestarle. Pero si el teléfono suena y me interesa el nombre que me aparece aquí, aló, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Y eso es lo que sucede, que el escogimiento de Dios, la selección o la elección de Dios es soberana, pero es universal. Es decir, que es para todo ser humano. Pero algunos decimos o simplemente vivimos nuestra vida yendo a la iglesia en la semana o el domingo y punto. Y ahora como no hay iglesia, lo veo por la pantalla. Si acaso lo veo porque lo estoy viendo y estoy batiendo huevos para hacer una tortilla, o estoy tomando una sopa, o estoy hablando con alguien, pero mira ahí, mira. Y después así, cuando baja la intensidad, me pongo a conversar con la otra persona. El otro día hablaba con alguien y le dije, no escuches el mensaje por partes. Siéntate, prende el aparato y escúchalo del principio al fin. Ahí te va a hablar Dios, pero si lo escuchas por pedazos, entre pedazo y pedazo también te está hablando tu carne y también te está hablando el diablo. Entonces, dice Romanos 8, 28 y 30, y con esto queda aclarado todo ser viviente que creía que no tenía un llamado. Dice, porque a los que de antemano conoció, y de antemano conoció a todos los hijos de Adán y Eva. ¿Cuántos me están siguiendo? De antemano Dios conoció a todos los hijos de Adán y Eva, ¿no? También los predestinó, les dio un destino. Cuando Dios hizo al hombre, el hombre ya tenía un destino. ¿Cuántos lo creen? Y entonces dice, cuando de antemano los conoció, también los predestinó a ser modelados, o sea, a ser a la imagen y semejanza de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y dice, y a los que predestinó, a los que le dio un destino, te pregunto, ¿dice allí fulano de tal no? ¿O dice fulano de tal sí? ¿O dice y a los que predestinó en línea general? Eso quiere decir que tú y yo, gracias a Dios, estamos incluidos en la selección de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, no solamente te escogió, sino también te dijo, epa, ven, quiero que vengas a mi casa, quiero que me sirvas. Y entonces está el pastor caminando por la iglesia, o está la esposa del pastor, o está algún líder, y viene un hermano y le dice, ¿cómo hago para entrar a los sugieres? ¿Estás sintiendo tu llamado? Aló. Hermana, yo quisiera servir en la iglesia, donde quiera que me pongan, te vamos a poner en cuna. Amén, hermana, anóteme mi nombre de fulana tal. ¿Qué está haciendo esa hermana? Está respondiendo al llamado de Dios. Todavía no sabes ni cómo va a ser, ni qué vas a hacer, pero si Dios te llamó, Él tiene un uso, tiene un propósito específico para cada nombre, apellido y cédula. ¿Aló? Y entonces dice, a estos también justificó. La única palabra que tiene que ver con justicia es cuando hay derramamiento de sangre por la muerte de un animal o de Jesús. Cuando Dios justificó a Adán y Eva, lo hizo matando un cordero y cubriéndolos con la sangre para limpiar su falta y cubriéndolos con la piel para no ver su desnudez. Desde ese entonces estamos viendo proféticamente cuando Jesús, el Cordero de Dios, fue llevado también al matadero y también derramó su sangre por ti y por mí para justificarnos delante del Padre de todos nuestros pecados y que su sangre pueda borrar nuestros pecados, no solamente los del día en que tú recibiste a Jesús. Yo lo recibí el 11 de mayo de 1985. Han pasado 35 años y cada mañana cuando yo oro y después de que he hablado un momento con Él, le digo, Padre, perdóname lo que he pecado en el día de ayer y lávame, límpiame y purifícame con la sangre de Cristo. Por si acaso no es automático, es que se lo tienes que pedir. Lo que tú no le pides a Dios, Dios no te lo va a dar. Entonces tienes que pedirle perdón de tus pecados, reconocer que somos pecadores y que todos los días le fallamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, en ese momento cae la justificación, la sangre de Cristo, y quedamos limpios y aceptos delante de Dios. Y entonces dice, a los que también justificó, dice, y a los que justificó, o sea, a los que perdonó los pecados por la sangre de Cristo, dice, a estos también glorificó. Aquí está hablando Dios en un tiempo en que Él ya terminó la obra en ti y en mí, pero eso está sucediendo y eso va a terminar el día que ya no estemos en este mundo. ¿Me estás entendiendo? Esa última parte la está haciendo el Espíritu Santo de Dios y por eso necesitamos creer y hablar a diario y a cada rato con el Espíritu Santo. Para hablar con el Espíritu Santo, Él no quiere formalismo, no quiere que te metas solamente en un cuarto. Tú puedes estar caminando por la calle y estar hablando con el Espíritu Santo. Si te dicen loco, dile loco por Cristo. Amén. ¿Aló? Yo prefiero que me digan loco por Cristo antes que me digan drogadicto, borracho, ladrón, mentiroso, fornicario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Aló? Entonces en estos versículos de Romanos 8, 29 y 30 está bien claro que Dios te conoció, Dios te predestinó, Dios te llamó, Dios te justificó y la justificación es la salvación. A partir de ese momento empieza la carrera cristiana con el llamado de Dios. Y entonces para cumplir el llamado nosotros tenemos que caminar de la mano del Espíritu Santo de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Aunque hay muchas formas en las que podemos servir, algunos siempre le dan la espalda a Dios y dicen, ¿sabes qué? Yo creo que más adelante voy a servir al Señor. En realidad, pastor, tengo 25, 28 años, todavía soy joven y no tengo ni novia. Cuando tenga novia, voy a servir al Señor. Tiene la novia cuando me case para ser el equipo dinamita, la pareja dinamita en el espíritu.
te casas y dices, bueno, queremos tener un hijo, pues, entiéndanos. Ok, ya tienes 6 y todavía no sirves al Señor. No, es que estamos juntando para la casita propia. Cuando tienen la casa propia, ahora para el carro y luego la camioneta para mi esposa para que lleve a la niña. Mejor dicho, llegas a viejo de puras colas con Dios. No sé si se entiende eso. Colas y colas, misericordia y misericordia de Dios. Porque no estás haciendo nada para Dios. Lo mencionas. Yo tengo en mi WhatsApp mucha gente, estados de mucha gente que mencionan a Dios. Muchos han estado acá y ahora viven en Perú. Chupa, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen? No, esa mandarina, ¿no? Chúpate esa mandarina. Si me estás viendo, chúpate esa mandarina. Porque siempre lo mencionas a Dios y a veces hasta hablas del servicio, pero vives lejos de la palabra servicio. Entonces, no por mencionarlo lo estamos sirviendo. Hay muchas formas de servir a Dios, pero que tienen que ser conocidos por la gente de la iglesia. Si la gente de la iglesia no sabe que tú eres un siervo o una sierva, tú no estás sirviendo. Y no digo que tengas el título, sino que se sepa, ¿no? Y entonces, hay gente que, por ejemplo, le dice, anda a comprar. Y yo, tú no estás sirviendo, tú estás haciendo mandado, ¿no? Si estás así. Entonces, decía, imagínate tú, cuando escribí esta parte que te voy a leer o hablar, yo me quebranté. ¿Tú te imaginas que así como mucha gente le dan la espalda al llamado de Dios, van a la iglesia porque quieren sentirse bien? Esa es la verdad. Y no quiero ofender a nadie, solamente te estoy diciendo la verdad. Van a la iglesia porque se sienten bien. A veces dan sus ofrendas. A la hora del diezmo procuran irse al baño. Muchos a la hora del diezmo, oye, yo tengo uno que cuando le hablo del diezmo, me dice, voy a ir para allá a visitarlos, pero el sábado me regreso. No quiere que llegue el domingo para que Dios no lo confronte. Es asunto personal, ¿no? Pero, ¿tú te imaginas si Cristo le hubiera dicho al Padre, ¿sabes qué? Mejor después. Tú y yo no estaríamos gozando salvación. Tú y yo estaríamos perdidos o muertos. Qué triste que para Dios el peor de nosotros sea el primero en su lista. Y qué triste para Dios que ninguno de nosotros lo tiene a Dios como el primero. Siempre hay algo más que hacer. Por ejemplo, cuando yo a veces digo, vamos a orar, la gente busca para dónde irse, ¿no? Entonces, hay algo en tu corazón que tienes que arreglar. Y te digo porque ya te he discernido. Primera de Crónicas 9:22 dice, el total de los porteros escogidos era de 212. Dice el total de ¿qué? De los porteros. ¿Qué eran los porteros? Los ujieres, ¿no? De los porteros escogidos, está hablando en la época de Moisés. Dice, eran de 212. Mejor dicho que Dios escogió 212 hombres con nombre y apellido de la tribu de tal, para servir como ¿qué? Como ujieres o como porteros. Los puso como cantantes, como cantores, como levitas, como salmistas, como músicos. No, los puso como ¿qué? Como porteros. Ahora, el portero tiene que hacer muchas cosas coordinadamente con el ministerio de alabanza. Y eso no lo vamos a hablar hoy, pero lo hablaremos después. O sea que el portero ujier tiene un rol muy, muy importante. Después del pastor, el ujier es el más importante en la iglesia. Y entonces Dios escogió 212 hombres para ser sus ujieres o porteros. Dios escogió orfebres para que hicieran las joyas para el tabernáculo de Moisés. Y entonces dice que cada vez que ellos tenían que hacer las joyas de oro, venía Dios y los ungía. Eso no es unción, eso se llama ungimiento. Cuando le pido a una hermana que cocine un plato, esa hermana tiene que orar antes de cocinar para que no se le pase la sal, para que no le salgan mal las cosas, no se olvide y se baja y luego huele a quemado por ahí arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no oró antes de empezar su tarea. Todo lo que hacemos
tiene que ser en el nombre de Jesús. Cuando hacemos las cosas en el nombre de Jesús, ya no es en mi fuerza, ni en mi conocimiento, ni en mi experiencia. Es Dios a través de mí. Dios llamó a Abraham, a Moisés. ¿Cuánto falta? No veo. Ya falta media hora. Dios llamó a Abraham, a Moisés, a Elías, a Pablo y a tanta gente, pero te he escogido estos nombres porque quiero que veas que Abraham tuvo sucesores como su propio hijo Isaac, como Jacob, como los 12 hijos de Jacob. Mejor dicho, que Dios habló con Abraham de una manera, pero Dios trató con Moisés de otra manera. Dios le habló a Moisés en una zarza que ardía, y Moisés de curioso caminó y caminó hasta que llegó a la zarza, y cuando se iba a acercar más para ver por qué no se apagaba la zarza, escuchó fuerte la voz de Dios, quizás como la he oído yo o como la has oído tú, que le dijo: Moisés, el lugar donde tú estás parado, tierra santa es, quítate esas sandalias. Y Moisés se quedó estupefacto, pero supo que era el Dios que su madre le había inculcado desde que era un bebito. Y entonces a Elías Dios le habló. A Pablo ya te conté hace un momento lo de Saulo y el llamamiento de Pablo, ¿no? Cuando Dios lo convierte de Saulo a Pablo. Dicen que Dios te cambia el nombre. Yo llegué a Cristo como Julio Cáceres y ahora mi pastor me dice Mango nomás. Me cambiaron el nombre. Entonces, ¿por qué te hablo tanto del llamado? Porque realmente lo que te quiero hablar es de algo que a mí me apasiona, la visión. No hablo de televisión ni de división, te hablo de visión. Son palabras parecidas, pero son otras connotaciones. La televisión sirve para distraerte y la división sirve para destruir un grupo, una iglesia, un ministerio. Entonces no estamos en esa onda, pero la visión es una idea creativa, ¿no? Porque tiene como fin crear algo. ¿Dónde estoy? Es la idea creativa que Dios te da cuando te llama. Si Dios te ha llamado, Dios te va a hablar tarde o temprano. No solamente que te habla que te llamó, porque eso lo sientes y lo sientes y lo sientes, y es como una angustia que uno quiere hacer algo para Dios y no sabes qué. Y entonces, por ejemplo, en un ministerio como el nuestro, la gente se quiere internar. Eso es porque Dios te está llamando y quieres que Dios siga haciendo la obra en tu vida. Y quieres que Dios te use, todavía ni siquiera te imaginas, pero Dios te lo va a ir aclarando día tras día, mes tras mes. ¿Cuánto lo creen? En la mañana estaba hablando con un grupo de gente de la iglesia y le decía que Dios te llama, ¿no? Entonces uno me decía, pero yo trabajo, pero Dios te ha llamado porque tú sirves en la iglesia, tú tienes un llamado, pero Dios te permite trabajar y bendice tu trabajo con economía. Eso quiere decir que Dios está de acuerdo contigo y está agradado, porque además todas las semanas das tus diezmos en reconocimiento a que lo que tú trabajas es una bendición de Dios, y por eso vienes y le das el diezmo a Dios. ¿Aló? Entonces, los que no creen en Dios son los que no dan los diezmos, o dan una parte, pero no diezman, ¿no? Pero no voy a hablar de ese tema en esta noche. La visión te muestra el propósito que Dios tiene para ti. A Pablo le dijo, por ejemplo, que él iba a ir a predicarle a los judíos, a los gentiles, que son los que no eran judíos, como los romanos, los griegos, etc. Y a los reyes, porque Israel se encontraba prisionero dentro del Imperio Romano y siempre estuvo mayormente preso de algún otro imperio, como los babilónicos, ¿no? Entonces, Dios le dijo a Saulo, a Ananías, perdón, le dijo, ve y ponle las manos a este hombre, porque él es un instrumento que yo me he escogido. Saulo era de lo peor. Saulo andaba persiguiendo a los cristianos para meterlos presos, para que los leones se los comieran o los mataran a espadazos. Saulo era un asesino que mataba en el nombre de Dios. Él tenía celo santo por Dios y decía,
que los cristianos eran una secta diabólica y que había que acabar con ellos, y luego se volvió el mayor de esa secta. Pero Dios le dijo a Saulo que lo iba a usar grandemente, y lo que le dijo a Ananías: ve, porque este es un instrumento que yo me he escogido para que vaya a predicarle a los judíos, a los gentiles y a los reyes, y él verá cuánto le va a ser necesario padecer por causa de mi nombre. Y bueno, Pablo padeció físicamente porque lo metieron preso, lo apedrearon, lo apalearon, lo latiguearon, le dieron de todo, ¿no? Pero hoy día no es así. Hoy día nuestro sufrimiento es en cambiar nuestra mente. Y entonces, ¿cómo cambio la mente? Yo veo, por la visión que Dios ha puesto en mi corazón, de que así como estoy, soy una vasija que no le sirve a Dios para mucho, que Dios tiene que transformarme, limpiarme, perfeccionarme, darme otra forma para darme un uso mejor. Y cuando me ha dado este uso mejor, que ya no estoy tan abajo, ahora estoy aquí, ahora Dios me quiere volver a transformar y vuelve a trabajar en mi vida, y todo me sale mal y lloro, sufro, pataleo, reniego, y es porque Dios me está llevando a otro nivel, pero todavía yo me quiero quedar acá o quiero pasar este nivel con las cosas de este tiempo. Las cosas de este tiempo no le sirven a Dios cuando me quiere llevar a un nivel superior, porque Él tiene ya un propósito conmigo, y si me va a usar acá, entonces en cada etapa me va a usar, pero de una manera. Entonces, como cada vez Dios me quiere dar un uso superior, me tiene que perfeccionar. Y el perfeccionamiento está en 1 Pedro 5:10, no te lo voy a leer, no lo pongas. Léelo en tu casa, te dejo esa pequeña tareita. Ahí vas a entender de que Dios tiene que trabajar con cada persona que ha escogido, porque no porque me escoja le sirvo. Por decirte, yo soy aficionado a ver los partidos de fútbol, de la Liga, de la Champions, etcétera, y veo cómo la mayoría de los equipos compran jóvenes de 12, 14, 15 años. Son tremendas estrellas, los llevan, los hacen jugar 1 o 2 partidos en primera y luego los guardan 2, 3, 4 años. ¿Qué están haciendo? Están refinando al instrumento que un día van a sacar y va a ser un monstruo produciendo goles. Entonces Dios también nos tiene que perfeccionar, y ese perfeccionamiento no fuera posible si no hubiera una visión en nuestro corazón. Mi visión es que Dios me va a usar, y me va a usar grandemente para un propósito. Entonces, como tengo esa visión, no importa que mi fe a veces decaiga, como en estos tiempos que estamos en la pandemia y la cuarentena por causa de esta pandemia. Entonces la fe de muchos ha bajado. Hay gente que prácticamente se han tirado casi al mundo, y entonces dicen: oye, ya lo perdí todo. No, si tú tienes un llamado, si tienes una visión, desde allí Dios te va a ir levantando, porque la visión es el sello, pero también es el combustible que es más poderoso que la gasolina del avión o del cohete que mandan a la luna. La visión hace que uno nunca se detenga. Si te detienes por un momento, la visión te está moviendo que ¡bum!, te hace arrancar como un misil. Y al tiempo otra vez te quieres detener porque te falta fe, porque te enojaste, porque tuviste un problema, alguien te abandonó, te pagaron mal, hablaron mal de ti, dieron un mal testimonio, etc. Y entonces la gente a veces se apaga, pero no importa. Dios quiere hacer grandes cosas contigo, pero tú solamente tienes que tener pasión. ¿Cuándo tienes pasión? Cuando tienes visión. En el reino de Dios no existe la palabra voluntarios, existe la palabra llamados. Y a todos los que Dios ha llamado, Dios le ha dado una visión clara. A mí me habló de este país, Venezuela, me dio una muestra a través de una visión, y me hizo verme parado afuera de esta misma casa, afuera, mirando la iglesia, que era la iglesia pequeña, y que al costado de la iglesia pasaban vacas. Y dije: ¿qué es esto? Y Dios me dijo: Venezuela. Yo me encontraba en ese año 89 en el Perú. Y no podía imaginar, porque yo ni quería servir a Dios, de que ese iba a ser mi destino, y que trabajar con la gente con la que hoy trabajamos era mi propósito. Bueno, yo ya lo sabía, eso era lo que yo hacía en Perú con mi esposa, pero yo pensaba que me iba a quedar en Perú,
hasta que Dios me habló cuando yo estaba limpiando una poceta, a mi pastor le habló cuando estaba limpiando un autobús, y a ti no sé dónde te hablará, pero Dios te habla. Cuando Dios te ha escogido, Dios te va a hablar. ¿Cuántos me están siguiendo? La visión decía que te da una dirección exacta de lo que Dios quiere, y eso es lo que quería aclararte, ¿no? Que la visión te da una dirección exacta de lo que Dios quiere. Mejor dicho, para mí, mi llamado es a trabajar en clamor en el barrio, rescatando drogadictos, alcohólicos, gente que vive en las calles, abandonados, prostitutas, homosexuales, qué sé yo, la gente que mucha gente los quiere mirar pero de la acera del frente. Pero también hay otra gente que no son eso, no tienen pecados visibles, son los solapas, los caletas, los que hacen las cosas a escondidas y que en el fondo de su corazón saben que necesitan un cambio. Y no solamente un cambio, sino que sienten el llamado de Dios. ¿Aló? Y entonces la visión te da esa claridad de qué es lo que Dios quiere que hagas y qué es lo que Dios no quiere que hagas. Por ejemplo, a mí Dios no me ha dicho vete a predicarle a los ricos, a los millonarios. Nunca lo he sentido. Si me encuentro con un millonario, que 2 o 3 veces o 4 veces me van a encontrar con millonarios, les hablo de Cristo, pero ese no es mi llamado. En ese momento aproveché para hablarles de mi llamado, de mi visión, del propósito por el cual un día yo sentí en mi corazón que tenía que ser arrancado de mi país y traído para este país. No es fácil. Hay millones de venezolanos, en este caso venezolanos, llorando en otros países porque tuvieron que salir de su país. Hay millones de sirios, que la otra población gigantesca, que tiene más millones que nosotros afuera de su país, llorando. El indio de mi país, el serrano, que ustedes llaman gocho, el indígena, cuando va a salir para Lima dicen que siempre se sienta arriba de una puna, un cerro, y con una flauta, una zampoña, una quena, se pone a tocar música muy triste en su corazón, porque está mirando su tierra y dice, algún día ya no voy a volver para acá, me voy a la costa. Cuando Dios te llama, Dios te saca del lugar de comodidad y de seguridad y te trae a su lugar donde no hay seguridad. Tu única seguridad es que creas que Dios te ha escogido, Dios te ha llamado y que estás en la mano de Dios y que Dios te está preparando. Y te está preparando porque cuanto más le entregues a Dios, mayor va a ser el uso que Dios le va a poder dar a tu vida. Dios anda necesitando ese tipo de gente. La visión te da identidad. Te identificas con tus pastores. Yo estoy completamente y plenamente identificado con el hombre que a mí me habló de Jesús, Luis Salazar, mi padre espiritual, mi pastor y de cierta manera mi jefe en el trabajo. Aunque ellos están en Perú y nosotros estamos acá, nosotros fuimos enviados por Dios y por esa iglesia para venir hasta acá. Entonces yo estoy plenamente identificado con la familia Salazar, que a mí me abrieron la puerta cuando yo no era nada y necesitaba de todo. Y entonces me abrieron la puerta de mi casa, por eso yo sé lo que es vivir en casa ajena. Y como lo puse en una frase la semana pasada, eso es oro puro. Que una familia te abre la puerta de su casa y te recibe en el interior y que poco a poco no hay ningún límite para ti, eso es oro puro. No hay nada que pueda compararse a eso. Por lo menos ese es mi pensamiento. Y entonces, no solamente fueron mis padres, sino que son mis pastores. Y no solamente son mis pastores, son los que a diario oran por mí, así como yo oro por ustedes. Entonces la visión te aclara tu identidad. Entonces tú dices, no solamente yo soy de Cristo, sino yo soy de esta iglesia o de este ministerio y estos son mis pastores. ¿Aló? También le da sentido de ubicación a tu vida para que sepas que siempre vas a servir debajo de tu pastor. Nunca vas a poder estar al mismo nivel.
Puedes estar sentado en la misma mesa porque quizás llegaste a ser pastor, pero al final siempre va a decirle amén, pastor. Eso es cuando tienes la visión clara. Cuando la tienes distorsionada, de repente ya no ves visión, sino división. Porque pensar que tú te puedes hablar de igual a igual con tu pastor, ya el diablo te habló y se te olvidó la Biblia cuando dice que el diablo quiso ser semejante al Altísimo, etc. Así es, de esta manera es que Dios desarrolla en nosotros los talentos que nos dio en el vientre de nuestra madre y los dones que nos da al aceptar a Cristo y recibir el Espíritu Santo. Es así cuando se desarrollan los potenciales, tanto del carpintero, del herrero, del orfebre, del músico, del cantante, del que maneja cámaras, y de todo tipo, del que maneja una máquina de escribir, etcétera. Porque lo están haciendo para Dios, porque Dios te los dio y ahora Dios los quiere usar. ¿Aló? Para mí la visión es la fuerza que me motiva día a día y que nunca, 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 por más que me falte la fe, hace muchísimos años, 35 años, 34 años atrás, yo cometí un error. Y salí corriendo de esa iglesia donde yo estaba y andaba escondiéndome de Dios, pero Dios me había mandado su espíritu porque dijo, yo lo compré a Julio a precio de sangre y no se lo voy a regalar al diablo. Donde quiera que él vaya, va a ir mi espíritu hasta que lo traiga de nuevo a la casa como mi hijo pródigo. Y Dios lo hizo. En 4 meses yo había vuelto a la casa de Dios. Por eso yo soy agradecido y tengo muy clara la visión que realmente Dios lo que quiere, que lo que hay en mi corazón o lo que hay en tu corazón, se lo podamos estar pasando a otras personas. No tienes que hablarle tantas cosas de Dios y que mira que la Biblia dice en Juan 3:16 y la Biblia dice en Romanos 3:23 y le quieres leer todo un speech de versículos. Deja que fluya lo que hay en tu corazón y es más que suficiente. Deja que la vida de Cristo se manifieste a través tuyo y la gente va a saber que en ti el que reina es Jesús. Quisiera hablarte por último y rápidamente de hombres que tuvieron una visión personal a quienes Dios les habló. Yo siempre me he preguntado, y a veces lo he conversado con ciertos pastores, ¿por qué entre miles, ponme atención, por qué entre miles uno solo le dijo sí a Dios completamente? ¿Tú crees de que Abraham era el único hombre en ese tiempo? ¿Tú crees que Moisés era el único hombre en ese tiempo? ¿Tú crees que David era el único hombre en ese tiempo? ¿Tú piensas de que no habían otros aparte de los 12 que reclutó Jesús y entre ellos todavía estaba Judas? ¿Tú no crees de que habría un candidato mejor que Saulo, que no anduviera persiguiendo a la gente y que Dios lo pudo escoger? Pero Dios no busca lo que los ojos de los hombres miramos. Dios busca lo que hay en el corazón. Y aunque tú digas, yo no sé leer, pero en tu corazón amas a Dios, eso es más que suficiente para Dios. Eso es todo lo que Dios está buscando, un corazón que esté dispuesto, que esté listo, y aunque no estés preparado, si tú estás listo para Dios, Dios te va a preparar. Abraham no tenía hijos, era un viejo, y Dios le dijo que lo iba a hacer padre de multitudes y que él y sus generaciones, cuando le habló él y sus generaciones, Abraham estaría preguntándose, ¿qué generaciones si yo no puedo tener hijos? Mi mujer nunca tuvo un hijo, pero no contaba con que estaba hablándole el Dios de los imposibles, que lo hizo tener a Isaac. Con Isaac no se pudo cumplir lo que Dios le prometió a Abraham, pero que estaba en proceso. Isaac tuvo a su vez con Rebeca 2 hijos, Esaú el mayor y Jacob. Pero Esaú no tomó las cosas de Dios en serio, no apreció las cosas de Dios, y era como alguna gente en la iglesia que no toman en cuenta a Dios, prefieren el plato de lentejas antes de que ser amados por Dios. ¿Sabes qué es el plato de lentejas? Prefieres vivir una vida mediocre, pero tranquilo,
que Dios no se meta contigo. Y a la hora de la hora, hasta puedes darte un mensaje, sin unción y sin respaldo, pero te lo puedes dar. Pero Dios anda buscando a aquella persona que pone su corazón a los pies de Cristo. ¿Serás tú? ¿Serás tú? Jesús, aparte de caminar, de predicar y de sanar enfermos, su misión fue convocar discípulos. Es la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra discípulos, cuando Jesús comienza a predicarle, y siempre tenía 12 o un poco más que los seguían a todas partes. Dice que habían hombres y que habían mujeres. Jesús se fue y quedaron los hombres y quedaron las mujeres. Fueron reclutados porque Cristo les presentó la visión. Pablo fue escogido para llevar la palabra de Dios y para enseñarnos mucho de la palabra de Dios que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo. Te quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Sabes tú para qué sirves ahora que eres cristiano? ¿Estás claro en tu propósito, en tu destino? ¿Estás claro para qué Dios te ha llamado? Porque si tú no tienes una visión, la Biblia dice en Proverbios, un pueblo sin visión perece. Dicho de otra manera, el que pronto olvida su pasado va a regresar para allá. Porque si tú no crees en el futuro, que es incierto, que no lo puedes ver, solamente lo tienes que creer, entonces lo más seguro para esa persona es regresar a lo que sí conoce, al pasado. Aunque haya sido malo, pero dice, aquí lo conozco, aquí tengo manejo de la cancha, pero en el futuro tengo que depender de Dios. Sí, hay que depender de Dios si quieres hacer historia con Jesús. Dios te bendiga y muy buenas noches. Vamos a hacer una oración antes de terminar. Te dije, vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que tú tomes el control de las vidas de todas las personas que están escuchando. Aquí hay gente que tienen necesidades, algunos de salud, otros de dinero, otros necesidades sentimentales con su pareja, pleitos, le ha dejado la pareja, la ha dejado la pareja, qué sé yo. Hay gente que tiene problemas con su pastor en este momento, porque no te has identificado plenamente con tu pastor. A veces más nos identificamos con lo que nosotros necesitamos o nosotros queremos. Padre, pero en esta hora, en el nombre de Jesús, te venimos a pedir perdón de todas estas cosas y muchas más. Ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo y viendo claro que tú nos has llamado y que solamente servimos para eso, para cumplir con el propósito de nuestro llamado. Oro por aquellas personas que están enfermas, que tú los sanes. Espíritu Santo, toca a esas personas. Tú eres el Dios sanador, tócalos y sánalos. Tócalos y anímalos. Aquellas personas que están sufriendo por otras causas, anímalos. Aquellas personas que su mundo está desordenado de cabeza, trae paz a sus vidas. Padre, queremos agradecerte por el llamado soberano y universal que pusiste en nuestras vidas. Ayúdanos para que podamos cumplir con ese mandato. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te amamos, Señor.